¿Qué me diría usted si yo le dijera que existen experiencias las cuales nos han hecho llegar y que superan toda lógica, imaginación, hechos que de verdad a veces no nos pasan ni por la cabeza y que pueden estar ocurriendo ahora mismo, allá, en lugares alejados de la ciudad donde, para algunos, puede ser cosa del día a día, pero que para nosotros es totalmente increíble? Permítame mejor contarle de qué hablo, pero aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarle durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a un estado al norte de México, Coahuila de Zaragoza, a las afueras en una comunidad de Melchor Musquis, desde donde Germán Morelos, allá por los años 80, nos cuenta esto. Mi tío Helio era un hombre de admirar, al menos para mí. Trabajó desde los 5 o 6 años de edad cuando aquellas frías madrugadas de invierno comenzó a acompañar a su padre y hermano mayor a las cosechas. De carácter firme pero de tono amable, te decía las cosas sin importar si te caían bien o mal, y nunca, pero nunca permitía que alguien hablara mal de sus seres queridos. Estas y otras tantas virtudes más podría agregar a la lista, pero no es el punto de lo que les quiero contar. Por allá, cuando tenía unos 15 años. Así como él era muy amado por muchos por ahí en la comunidad, también fue odiado por unos pocos. Tal cual como se dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, lo que le pasó a mi tío va más allá del entendimiento racional que alguien pueda tener al tratar de comprender el motivo, el porqué. Era el cumpleaños número 35 de mi tío, y como era la costumbre para esta fecha, esa mañana se levantó temprano para partir rumbo al campo, a un terreno donde mi padre tenía sus sembradíos y que compartía con él. Ahí, mi tío también tenía un grupo reducido de cerdos, a los cuales criaba y comercializaba con ellos. Mi tía, su esposa, salió con él para acompañarlo hasta el portón de la casa, llevando consigo también a mis primos Luis y Milton, siendo este último de mi misma edad. Se despidieron de él desde la puerta de su casa y después se quedaron viendo cómo se iba su padre caminando. Yo veía todo esto desde la puerta de la casa, una rutina que se repetía cada año la misma fecha. Sabía dónde iba y para qué. Y aunque muchas veces Milton y yo le pedíamos que nos llevara, él siempre decía que no, porque lo haría más rápido sin estar distrayéndose con nosotros. Ya, prepárate para desayunar, hijo. Tu tío va y vuelve rápido. Vamos, apúrate. Sabes que este día es bastante largo y todavía hay muchas cosas por hacer. Tu padre ya está a punto de salir para el terreno también. Ahí va a ver a tu tío, me dijo mi madre mientras colocaba un mantel sobre la mesa para desayunar. La costumbre de mi tío para la fecha de su cumpleaños era la siguiente. Él solía ir temprano al terreno y elegía el mejor cerdo para, pues, sería el banquete de la fiesta, la cual y sin exagerar duraba hasta el otro día. Una vez que él terminaba, traía la carne, mientras tanto mi padre se quedaba trabajando en las plantaciones con algunos empleados. Generalmente mi tío regresaba en cuestión de horas, pero esa mañana sería diferente. Fue mi padre quien llegó primero a casa, corriendo desesperado, enloquecido, con los ojos llorosos y gritando. Como el terreno no estaba lejos, dejaban los caballos en el corral y ellos iban caminando. Siendo precisamente eso, lo que mi padre venía a buscar tan alterado, diciendo que lo había atacado, que el maldito lo había atacado y dejado tirado en el campo, que tenía que llevarlo al hospital rápido. Esas palabras son las que escuché pronunciar a mi padre, mientras mis abuelos y demás familiares salían a recibirlo para saber qué estaba pasando. Los minutos posteriores fueron un verdadero caos. Mis tíos lloraban, iban y venían por todos lados, mi madre se quedó conmigo y mis primos para cuidarnos. Ella siempre fue una mujer fuerte, pero al dolor, la preocupación y el temor que sentía en ese momento, le resultó imposible ocultarlo. Mi tío
Falleció en esos segundos en los que mi padre y mi abuelo llegaban hasta él con los caballos. No tuvieron tiempo para nada, tan solo para verlo dar su último aliento y decirles quién le había hecho eso. Detrás de ellos llegaron mi abuela y mi tía, pero solo para dejarse caer sobre el pecho ensangrentado de mi tío, y de ahí no había quien detuviera su llanto. ¿Quién fue? Díganos quién fue, repetía una y otra vez mi abuela, cuando ya estaban en casa. No, en esa jornada no hubo fiesta. Todo fue llanto, tristeza, dolor, odio, rencor, puros sentimientos negativos. Pasó un año desde aquel día. En tanto para mis primos y para mí el fallecimiento de mi tío seguía siendo un misterio. No nos decían nada. Para los mayores de la casa no era más que una nueva fecha en la que volvía a brotar todo ese rencor y el poder vengarse. Era fácil saberlo, pues los escuchabas hablar de eso de vez en cuando. Sin embargo, para mantener vivos su recuerdo, su costumbre y su jovial actitud que mantuvo hasta el final, celebramos su cumpleaños como si aún estuviera con nosotros. Esto se fue repitiendo cada año, en tanto mi abuela juraba que el alma de mi tío se manifestaba siempre en esa fecha. Mis primos y yo íbamos creciendo sintiendo el mismo rencor hacia aquel que para nosotros era aún el desconocido que le arrebató la vida a mi tío. Teníamos ya unos 22 años de edad, cuando comenzando ese día de celebración pasó algo distinto a los años anteriores. La mañana transcurrió como siempre. Mi padre sacrificó un cerdo temprano, en tanto el resto hacíamos cada quien lo que le correspondía. Ninguno de nosotros iba a trabajar a las plantaciones para esa fecha, así que solo los empleados que contrataba mi padre estaban ahí. Ya pasado el mediodía, la mesa estaba puesta, ahí en el patio de adelante, que era el lugar más fresco y cómodo para hacer todo esto, gracias a los enormes y añejos árboles que nos daban sombra. Horas después llegaron los invitados. No eran muchos, sinceramente. Se trataban de vecinos cercanos a la familia con quienes teníamos una muy buena relación. Mi abuela, quien para esos tiempos ya era de edad bastante avanzada, permanecía sentada en su sillón preferido mientras veía simplemente hacia los campos. No pasó mucho tiempo cuando, de pronto, y estando ya todos reunidos, ella comenzó a padecer lo que nosotros pensábamos que eran delirios propios de su edad, diciendo que ya estaba aquí, que su hijo estaba ahí, y de esto me acuerdo muy bien porque volteaba y nos preguntaba si lo veíamos, ahí al lado del portón. Nos pedía que le dijéramos que pasara, que no se quedara ahí de pie, que se sentara con nosotros a celebrarlo. Lo decía muy entusiasmada, señalando con la mano hacia el portón de la entrada. Ya, mamá, está bien. Elio ya está aquí con nosotros. Siempre lo estuvo. No te preocupes, él se va a quedar aquí. Le respondió mi padre, a la vez que la abrazaba para consolarla. A diferencia de ella, mi abuelo todavía se mantenía lúcido y fuerte a pesar de tener casi su misma edad. Y al igual que mi padre y demás parientes, él se unía resignado al estado de ella. Y con mucha empatía, eso sí, trataba de calmarla de todas formas. En lo que respecta a mí, no solía ser tan sensible como ellos. Es más, y me avergüenzo, claro. A veces me sentía mal por cómo cambiaba todo el ambiente de la fiesta cuando ella hacía eso. Mi primo Milton sentía lo mismo que yo, pues en tanto sus ojos se humedecían al oírla mencionar a su padre, la seriedad de su cara expresaba molestia y en ocasiones hasta ira, tal vez por el rencor que tenía aún por lo que había pasado. Todos colaboramos para que la celebración continuara lo más agradable y alegre posible, así hasta que se hicieron como las 7 de la tarde, cuando los últimos rayos del atardecer empezaban a esconderse para comenzar a anochecer. En un momento dado, mi padre me pidió que nos adelantáramos a encender una fogata, la cual sería el centro del resto de la fiesta, donde todos nos sentábamos a platicar y beber hasta que amaneciera. Estábamos en eso cuando, de pronto, los empleados de mi padre llegaron. Los vi llegar montando lentos, como con dificultad.
algo que no coincidía con ellos, ya que eran los que más disfrutaban de convivir con nosotros y que siempre llegaban gritando, felices. Sus rostros, ahora serios, por alguna extraña razón me hicieron sentir escalofríos. Pero cuando escuchamos un gruñido extraño que venía desde donde estaban ellos, fuimos, siento yo, entendiendo a qué venían. Un silencio cayó las voces de todos, y mientras dirigíamos nuestros ojos hacia el enorme bulto que uno de ellos traía arrastrado atado a su caballo, el gruñido volvió a sonar, pero ahora más fuerte, originando así que mi padre, sonriendo, dijera que había regresado, que se lo habían traído. No espero que me crean lo que les estoy contando y lo que falta. Para mi familia y para mí nos es independiente. Nosotros lo vivimos en carne propia, y nada ni nadie en el mundo podrá quitarnos de la cabeza cada imagen que lamentablemente nos tocó ver. Mi abuelo pidió que lo trajeran, dirigiéndose a los empleados que se detuvieron en la entrada, instante en el que ya todos los presentes estábamos de pie, mientras que mi madre y tía llevaban a mi abuela dentro de la casa. Los gruñidos insistentes de quién o que trajeran ahí se entremezclaban con los murmullos de todos los que veíamos eso. Tal como se los dije, solo los mayores de la casa sabían qué pasaba. Mis dos primos y yo aún no. Y así, en solo cuestión de segundos, los invitados no sé de dónde ya tenían sus armas listas, dándome a entender que ellos también estaban al tanto de todo. Mi abuelo entró a la casa y trajo su rifle. Solo mi padre se conformó con sacar un cuchillo que traía siempre en el pantalón. Era un costal de tela percudida, enorme y trajinada. Alguien en el interior realizaba movimientos desesperados como intentando zafarse. Era eso lo que emitía esos gruñidos toscos. La ingenuidad de mi parte me llevó a pensar que un animal estaba atrapado en su interior, así que solo me quedé esperando, viendo por qué harían tanto alboroto por un animal. Al mismo tiempo y como si fueran salvajes, todos empezaron a gritar, como celebrando que habían atrapado a su presa. Para mí no tenía sentido. No conocía a esa parte de mi familia, no los reconocía. Algunos gritaban insultos, vulgaridades, otros reían fuerte, eufóricos, entre ellos mi padre, quien se mostraba en todo momento como si él hubiera organizado todo eso. Una vez que los empleados colocaron al cautivo en el centro del patio, comenzaron a patearlo. En tanto los presentes celebraban aún más. En serio, yo tenía miedo no solo por saber qué traían en la bolsa, sino por cómo se estaba comportando mi familia. Yo permanecía al lado de mi padre y abuelo, confundido. Mi primo rozó mi hombro con el suyo para hacerme saber que también estaba ahí. En tanto su hermano menor observaba con miedo unos metros atrás. Mi padre volteaba a ver a mi abuelo y, luego de asentirle con la cabeza, entendí que había sido para, usar su cuchillo contra eso. ¿Qué les digo? Solo veía cómo mi padre sostenía el cuchillo con fuerza y lo clavaba directo a ese costal de tela. Lo que fuera que estuviera dentro lanzó un alarido que se escuchó por todo el campo, se los aseguro. Vi cómo unos pájaros que estaban en las copas de los árboles levantaban vuelo espantadas. Luego de aquel alarido tan extraño, los gruñidos de esa cosa se fueron convirtiendo poco a poco en quejidos pronunciados. Se les podía confundir con los de una persona. Y desde ahí, de la bolsa, algo decía que terminaran con todo eso. Ahí sí me asusté. Di unos pasos atrás, concordando con el movimiento de Milton, que hizo lo mismo. Oí su susurro preguntándome qué diablos había dentro del costal. Yo no sabía, y creo que no iba a tener idea de qué era. Y no hizo falta tratar de averiguarlo con preguntas, ya que pasados unos segundos desde que el preso suplicó, con tono brusco y casi gritando, mi abuelo dio la orden para que lo sacaran del costal. Creo que hasta el día de hoy no se ha inventado palabra tan exacta
como para describir el horror y espanto que sentí, cuando aquella cosa empezaba a quedar a la vista de todos, mientras que los vecinos, empleados, mi familia seguían insultándolo. Una mano de humano, no había duda, pero cubierta de un grueso pelaje negro y unas garras grandes, fue lo primero en aparecer. Mi padre se acercó para unirse a los empleados, quienes con sus cuchillos cortaban la tela para facilitar todo, a la vez que un hedor muy repugnante salía junto a la criatura. Piernas, brazos y cada parte que se iba mostrando era exactamente igual a la mano que habíamos visto. Cuando su torso quedó libre pude ver cómo aquello se sostenía o presionaba la herida con su otra mano, aquella que me imagino fue la que mi padre le había hecho con el cuchillo momentos antes. Tenía mucho sangrado, tan así que todo el pelaje de esa zona se iba pintando de rojo. Conforme eso, comenzaba a hablar de nuevo como si fuera un hombre. Le suplicaba piedad a mi familia. Una vez que lo pudimos ver por completo, lo único que atiné a mencionar fue a Dios, a rezar por dentro. ¿Piedad? ¿Eso es lo que quieres, maldito brujo? ¿Acaso tú tuviste piedad con mi hijo? Dime, ¿qué mal te hizo él? ¿Acaso no te bastó con robarte un animal y después huir? ¿Por qué tuviste que detenerte cuando viste a mi hijo y acabar con su vida sin necesidad? ¿Sabes cuánto tiempo te buscamos y esperamos? Y hoy, aquí estás otra vez. Tu malicia te trajo otra vez. Pensaste que podías venir, delinquir y luego escapar como si nada, como lo hiciste siempre. Pero no, ya no más. Hoy vas a pagar por todo. Por haberte llevado la vida de mi hijo y por el daño que causaste a todos los que estamos aquí. ¿Y sabes qué? No te imaginas cuánto te esperamos. Finalizando de decir eso, mi abuelo apuntó con su rifle hacia una de las piernas de la criatura y disparó, como para asegurarse de que no fuera a escapar. Acto seguido volvió a combinar miradas con mi padre, pero esta vez con una expresión de alivio, de paz, raro. Luego regresó su mirada hacia esa persona, para posteriormente y sin dejar de mirar un par de ojos completamente rojos, les ordenó a los empleados terminar con todo. Como hombres sin alma, uno a uno se abalanzaron sobre la criatura con forma de persona o al revés, una persona con forma de animal, para, bueno, usar sus cuchillos de esa forma que se imaginan. En tanto este era torturado por el dolor, gritaba y a la vez seguía gruñendo. No terminaba de entender qué era. Toda esa escena que me tocó ver hace tanto ya. No se las voy a describir a detalle porque fue todo muy feo. Los gritos, alaridos y gruñidos de la bestia empezaron a hacerse cada vez menos frecuentes, hasta que el silencio se iba anteponiendo ante su voz, al mismo tiempo que dejaba de moverse para liberarse. Llegado el momento en el que dejó de luchar, mi padre se acercó a él. Se le quedó viendo y le clavó su cuchillo en el pecho y ahí lo dejó. Todo aquello de un momento para otro terminó con un silencio muy extraño, con los rostros de satisfacción de los invitados, con una mirada rara de mi padre, abuelo y con los empleados exhaustos, bañados en imagínense qué. Minutos después les ordenaron llevar el cuerpo al terreno de mi padre, precisamente al corral donde mi tío Helio tenía sus cerdos, pidiéndole explícitamente que se quedaran ahí hasta que los animales se comieran cada parte del anciano. Porque sí, lo que antes era más bien una criatura extraña, ahora estaba convertido en un señor mugriento, anciano, que tenía una expresión en la cara horrible. Nahuales, brujos con capacidad de convertirse en bestia, animales, conocidos en el folclore mexicano de quienes se hablan hace tantos años. Había oído hablar tanto de ellos, pero jamás imaginé ver uno, ni mucho menos que uno de esos seres sin corazón le quitaran la vida a mi tío. Pero, sin lugar a dudas, lo que nunca creí que me tocaría ver es cómo mi abuelo y mi padre
Luego los entendí. Hicieran justicia por su propia mano de esa manera. La persona que cuenta esto dice que, según su abuelo y su padre, era la forma en que para su hermano, el tío Helio, podría ser la mejor forma de celebrar y honrar su memoria el día de su cumpleaños. Y que sí, luego de esa noche no volvió, al menos él, a pasar un cumpleaños más en ese rancho. Solo se ausentaba ese día. Damas y caballeros, la próxima semana tendremos un video por fin de una temática que no habíamos podido actualizar y que sabemos la esperan desde hace mucho tiempo. Esta experiencia, la que usted acaba de escuchar, la cual fue redactada por Lazarus Cripta, fue una experiencia real. Puede darse la vuelta por la página de Lazarus Cripta. Le dejaré el enlace aquí en el primer comentario, ya que publica muy constantemente relatos como este, que de verdad valen la pena conocer por completo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.